función. Te conozco, mascarita, dice el refrán popular cuando alguien descubre eso que el otro tiene para ocultar. De las máscaras teatrales que aprovechan la movilidad del rostro, vamos a hablar hoy. Las que ocultan rasgos, las que resaltan otros y aportan información sobre el personaje. Por eso fuimos a visitar a Laura Mendoza, una especialista en caracterización. En Teatro en la Red nos metemos al programa de la Fundación Andriani Residencia en Residencia, que reúne a artistas de distintas disciplinas que interactúan desde sus casas grabando obras. Y también dos libros recomendados: el manual de maquillaje de Bobby Brown, tanto para principiantes como para artistas destacados, y el look de las estrellas, que nos sugiere cómo llegar a esos ojos de Elizabeth Taylor o a los labios de Marilyn Monroe. Desde los camarines del Teatro Mendoza, con un gran programa por delante, los dejamos en la entrevista. ¿Qué fue primero, el espejo o el maquillaje? La historia dice que el maquillaje. De hecho, hay registros de civilizaciones cavernícolas, que se maquillaban con barro e inclusive esas figuras decorativas que se hacían en los cuerpos les servían de repelente. Después, mucho después, en el 636 después de Cristo, llegó el espejo. Así que es fácil deducir que el maquillaje ha acompañado en distintas funciones a la historia de la humanidad. Para hablar de la función artística del maquillaje, hoy vinimos a visitar a una experta. Gracias, Laura Mendoza, por recibirnos acá. Gracias a vos y gracias por decirme experta. Lo sos. Tus colegas, con todos los que he hablado, me han dicho la referente en maquillaje en Mendoza es Laura Mendoza, así que la tenés que entrevistar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero preguntarte algo y me voy a ir al teatro kabuki, muy lejos en la cultura oriental, por el ritual que tiene el maquillaje. Para el teatro kabuki, los intérpretes cubren sus caras al estilo de una máscara y cumplen con un ritual que luego es como codificado lo que tienen en sus rostros y sirve de información para el público. Me quedo con lo del ritual. Vos, como maquilladora, ¿tenés algún ritual a la hora de maquillar? Ritual no, porque a veces también tiene que ver con mi estado de ánimo, porque yo lo tengo muy afianzado como algo artístico. Entonces, para mí el maquillaje siempre fue parte del arte. Desde chica he pintado, entonces también en eso tengo también mis vías de trabajar de cierta manera, a veces que no tengo ni ganas de maquillar, pero porque ese día no estoy inspirada, pero de ritual, la verdad que no tengo. ¿Y has maquillado tanto para publicidades de televisión, para cine, para ópera, para teatro? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales en cada uno de esos rubros, dijéramos? Y mira, generalmente en publicidades siempre quieren que nadie sepa que uno tiene maquillaje puesto, entonces es muy, es escandaloso lo que hago en la parte de teatral a lo que hago en la parte de publicidad. En la publicidad no se nota nada del maquillaje, es más, la gente creerá que no tiene maquillaje el actor, y en cambio en el teatro le pongo todo lo que puedo o lo que tiene que llevar en ese personaje. Pero sí, le pongo como para que el espectador de la última fila pueda llegar a ver lo que tiene en la cara y lo que expresa el actor. ¿Y en cuál te sentís más cómoda o cuál es la que vos preferís? En realidad, yo cuando estudiaba cine iba a efectos especiales, era lo que más quería aprender, porque siempre de chica veía un programa de televisión que mostraban el backstage de las películas, que a mí me encantaba ese programa. Y sobre todo cuando veíamos efectos especiales, eso es lo que más me alucinaba. Entonces, cuando empecé a meterme en cine para hacer los efectos especiales, sobre todo el cine Z, que a mí me encantaba hacer, hacer sangre, cortes, fisuras en las personas, eso era lo que más me gustaba. Y al paso del tiempo es verdad que en el cine acá, y sobre todo en Mendoza, no se hace mucho cine Z o mucho cine de acción donde hayan tanta industria de efectos especiales, pero tuve la oportunidad
de estar en una película que se llama Boogie Boo, donde dice el malvado de la película, que es un mutante, un hombre mutante, que es el Tortugo Jorge, se está vengando de la humanidad mendocina. Entonces él ha mutado, es una cara tortugo, mutante, con gusanos que le salen de la cara, y eso me fascinó hacerlo. Y además estuve también maquillando las máscaras que interpretaban los otros personajes también. Los hacía más, digamos, eran máscaras hechas de látex, pero yo las maquillaba para que parecieran más humanas. ¿Y esas máscaras las trabajas sobre el rostro del artista o se trabaja en un molde y después se peca? Claro. ¿Cómo es? Sí, se hace, le saco el molde de la cara del actor, y sobre ese molde, o sea, sobre el positivo del rostro del actor, voy trabajando, moldeando y desfigurando, digamos. ¿Y cuáles son los materiales que más se utilizan para ese tipo de máscaras o de postizos? Y yo uso, sería espuma de látex, que la verdad es como hacer un bizcochuelo. Vos vas trabajando con la batidora. Es fácil, lo contás fácil. Sí, vas metiendo, sí, tenés que tener tiempo y tal tiempo echar otro líquido y así. Y cocinarlo y rogar que en el molde se despegue y se despegue bien. Y si no se te rompe, empezar otra vez y así, y así, y así. Es todo prueba de error. ¿Y cuánto tiempo puede tomar una caracterización de esas? Desde que haces Y a ver, depende, depende el personaje. Por ejemplo, si vos ves en Hollywood o en cualquier otra industria grande y de buenos maquillajes, llevan hasta 6 horas de maquillaje los actores. Es terrible. O sea, ahora hay otros sistemas un poco más fáciles de lograr con silicona, pero bueno, es mucho más cara. Y en Mendoza no llega mucho material como para hacer eso. Y además no hay producción que te cubra esos gastos. Pero bueno, yo esa parte de efectos especiales básicamente, muy básico lo aprendí en la escuela, pero todo lo demás, lo de máscaras, de formaciones y eso lo aprendí sola, con libros, con YouTube, con mirar, con estar sentada en la computadora leyendo, preguntando, metiéndome en foros. Y casi todo lo aprendí sola. ¿Cuándo aconsejás y cuándo desaconsejás el uso, por ejemplo, de un bigote postizo o de una barba? El bigote postizo hay que hacerlo, hay que ponerlo en teatro, que se ve a la distancia. En cine tiene que ser un trabajo muy minucioso y que sea muy realista. Pero en teatro sí se puede, porque el actor además genera emociones directamente, entonces uno no se va fijando cómo se ve la pegatina de bigotes en el actor, sino lo que transmite el actor en directo es distinto a lo que transmite una pantalla gigante. Por ejemplo, el 4K te muestra un primer plano de un actor con una pegatina mal hecha. Por más que el actor se mate haciendo su mejor interpretación, el espectador está diciendo, ¡ah, qué trucho! Entonces, sí. Y es lo peor que nos puede pasar a los maquilladores, que la atención se ponga en eso, en el error mínimo que de un externo, ¿viste? Seguro. Entonces, yo en el teatro sí es como más permitido. Más permitido. Bien. Una colega tuya, te decía al principio que te admiran en el medio, me contaba que te apoda la maga, porque dice que tenés las manos renacentistas por tus dedos largos y que son como extensión... No, corto, totalmente corto. Es porque yo digo manos renacentistas, pero son cortitos, gorditos y de... Ah, mira. Y de Da Vinci. Ella dice que son proyecciones de pinceles que te permiten, no sé, hacer mejor los trazos. Gracias. La colega en cuestión es Romina Dulce. Gracias, Romy. Divina ella. Y bueno, y me contaba algunas infidencias de trabajo juntas y que también admira que sos artista plástica. Contame cómo es esta afición por las artes visuales, cuándo empezó y... Empezó de que agarré un lápiz de chiquita. O sea,
me la pasaba dibujando, era muy volada en la escuela, vivía dibujando los cuadernos, no, matemática cero, pero dibujo en la orilla, todo perfecto, porque me la pasaba dibujando, siempre dibujé desde muy chiquita y hacía rostros, y me salía un animal y dibujaba ese animal hasta que lo perfeccionaba, cuando lo perfeccionaba seguía con otro, pero me gusta todo lo que es el arte y me voy para todos los lados del arte porque me fascina. Y pintura, estuve estudiando en Bellas Artes cuando era chiquita, en la secundaria, y bueno, es como que era para mí ese colegio, porque definitivamente. Aprendí muchísimo y tuve muy buenos profesores de arte que son los mejores artistas que ha tenido Mendoza. Han sido profesores de niños, de adolescentes en la Escuela de Bellas Artes. No sé quiénes están ahora porque la verdad todos se han jubilado o fallecido, pero la verdad que tuve la suerte de tener muy buenos profesores y aprendí muchísimo ahí. Y cuando salí de la secundaria quería tocar otros lados del arte, como el cine, y el cine como que tiene todo, porque tiene lo pictórico por la fotografía, tiene la literatura por el guión, tiene, bueno, todo lo que a mí me gusta, el maquillaje. Entonces, por eso me metí a estudiar cine como pude, porque también fue una época muy dura del país, entonces no había apoyo de ningún lado, entonces uno hacía sus cortitos, lo que podía con lo mínimo que tenía, pero bueno, eso es lo que lo hacía también divertido, porque uno se las rebuscaba más. Ha llegado el momento entonces de mostrar ese objeto que para vos es significativo en tu carrera. A ver. ¿De qué se trata? Es este aerógrafo. Ah, a ver. Bueno, el aerógrafo es uno de los materiales que yo no aprendí, todavía no lo aprendo a usar muy perfectamente. No es como el pincel, yo el pincel lo manejo, como decía, es como una extensión de mi mano, pero el aerógrafo es algo que era una novedad para mí. Entonces me puse a ver cómo se usaba, me fui y me compré uno, y sobre todo porque quería aprender a usar este material, y justo en la murga que maquillo, que es La Buena Moza, fue llamada por el director de la vendimia. La gente venía a ver cómo lo hacíamos porque salían los actores, los murguistas, todos maquillados, y venían los periodistas a sacarnos fotos de cómo lo hacíamos, qué sé yo. Y fue la primera noche y todo, ¡ay, qué bueno! Y lo voy a seguir usando. Y después, bueno, era la primera vez que yo pisaba el anfiteatro desde ese lado, de maquilladora de ese lado, porque siempre había estado maquillando a las reinas de la vendimia. Había estado en la vendimia, pero maquillando a reinas de la vendimia. La parte artística que más me gustaba era la primera vez, y yo decía, ¡ay, nunca más voy a volver a la Pero ahí está, ahí está. Pero volví, sí, volví. Y más de 15 años con La Buena Moza. ¿Cómo es maquillar a tanta gente? ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo empezás? Mira, La Buena Moza empecé por mi amigo Simón, que también es integrante de La Buena Moza, Simón Abecasis, y él era director del coro donde yo había entrado a cantar, el coro de Amicana, y justo se iba el maquillador, que en realidad era un chico de ahí de la murga, que se había animado a maquillarlos, pero se iba de la murga, entonces me propuso, y era la primera vez que entraba una mujer a esa murga, para estar ahí. Bueno, estaban medio... Los hombres estaban medio como una mujer va a venir en esa época también, todavía no había desconstrucción feminista, nada. Entonces, pero bueno, veo los primeros, sí, empecé con una de las obras que estaban por estrenar, y yo desplegué arte, le pegaba cosas, qué sé yo, pero la verdad que no los había estudiado mucho, porque a mí me llamaron para eso, y bueno, después después ya estando en la murga, empecé a estudiar lo que era la murga, bueno, con lo que decías vos recién del teatro kabuki, tiene algo muy parecido el teatro kabuki, porque el rostro dice mucho, porque es la caricaturización de la sociedad. Entonces hay que mostrar eso, y yo, la primera vez que lo hice, yo le puse lo que encontraba, se lo pegaba, libré, y porque eso pensé que era la murga, pero en realidad no era eso. Cuando yo me di cuenta,
fui estudiando, fui viendo cómo se veían en escenario, cómo se veía desde la gente, si se notaba lo que quería expresar. Entonces ya fue un trabajo más de conjunto, no solamente que yo me pusiera a pintarle las caras, sino era un conjunto de cosas como con la vestuarista o el vestuarista, lo que quería decir la obra, entender la obra primero, saber de qué se trataba todo para poder plasmar en la cara en función a lo que ellos iban a decir. Entonces, hermoso trabajo. Sí, hermoso trabajo. Me encanta. Bueno, ha llegado el momento de hacer la pregunta del programa y es, ¿cuál es el momento crítico de Laura Mendoza? El momento crítico, cuando me apuran. Ese momento crítico, cuando llegan tarde los actores y después me apuran porque hay que largar la función. ¡Ah! Y ahí empiezo a sacudir gibré para todas partes. Y bueno, ese es el momento crítico. Bueno, para que esos momentos críticos pasen de la mejor manera posible, te voy a hacer el regalo del programa, que es un dulce de Huerta Las Rosas y un tapabocas para que no te apuren tanto o que puedas decir por debajo algunas cosas. ¡Ay, qué rico! Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Laura. Un placer conocerte. Bueno, muchas gracias. Igualmente. La Fundación Andriani, que recientemente inauguró sede en el porteñísimo barrio de La Boca, promueve a sus artistas a través del programa Residencia en Residencia. La propuesta empezó en julio con la participación de 5 artistas seleccionados, con el objeto de facilitarles los medios económicos para que puedan dedicarse a desarrollar sus proyectos artísticos a lo largo de 3 meses, hasta septiembre, desde sus hogares siempre. Residencia en Residencia inaugura la primera fase de un proyecto más ambicioso e importante, la futura Residencia Fundación Andriani, que tendrá lugar en otro espacio cercano al actual edificio, en el mismo barrio de La Boca. Un proyecto que será construido tan pronto como lo permitan los protocolos por pandemia. Lo elegimos para integrar esta sección de Teatro en la Red porque los primeros artistas convocados por la Fundación son Agustín Mendilarzu, teatrista independiente y dramaturgo, además de director de fotografía, Constanza Feldman, bailarina, Lux Linder, artista visual, Mariano Giró, artista visual, y Sofía Medici, dramaturga y performer. Así el público puede seguir el proceso creativo del trabajo de estos artistas a través de la página web de la Fundación, redes sociales y el canal de YouTube de la Fundación Andriani. Para principiantes y profesionales, Bobbi Brown dedica este manual de maquillaje. Es muy interesante cómo la autora comienza desde lo básico, cómo mantener bien la piel, hasta las herramientas que debe tener todo buen maquillador, hasta la parte ya profesional, con tips sobre cine, sobre televisión, pasarelas y demás desfiles de modas. También el repaso histórico que hace con figuras insoslayables como E.T. Lauder, Max Factor o Mary Kay Ash. En el look de las estrellas, Erika Stalder va desandando cómo cada actriz de Hollywood encuentra su propia personalidad a través del maquillaje y también le dedica un apartado al peinado de cada una de ellas. Por ejemplo, Mia Farrow con un estilo pixie o Frida Kahlo y el recogido con trenzas. Es interesantísimo con los 50 íconos de la belleza de este momento. Así pasó un programa más de Crítica en Función. Queremos agradecer especialmente a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Recuerden seguirnos por acá, por Acequia y por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega.